Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar del manejo de los resultados, es decir, cómo incorporamos a nuestro trabajo de investigación toda la bibliografía y toda la información que encontramos. Para eso nos planteamos 3 objetivos. Primero, comprender la importancia de colocar las citas en nuestro documento científico. Segundo, saber que existen diferentes formatos para las citas y para la bibliografía, todos estándares, pero existen varios. Y tercero, vamos a aprender a utilizar Zotero para manejar las citas y la bibliografía. Copiar es lo contrario de crear. Para mí copiar es multiplicar, y multiplicar es bueno. Creo que copiar significa no tener imaginación. Para mí copiar significa la génesis de la creación. Esto que acaban de escuchar es un pequeñísimo fragmento de un documental hecho por la corporación multimedia española RTVE que se llama Copiad, malditos. Me gusta mucho este documental, lo he visto varias veces y me parece sumamente interesante cómo frente a una misma pregunta se pueden responder conceptos tan diferentes y tan opuestos. Cómo alguien puede, a partir de una pregunta que suponemos que debe haber sido ¿qué significa para usted copiar? ¿Cómo puede alguien decir que copiar es robar? Y frente a la misma pregunta, otra persona responde que copiar es la génesis de la creación. Es bastante interesante, está relacionado con el tema anterior también, del open access o del acceso abierto a la información, porque plantea, quizás desde algunos puntos de vista un tanto extremos, el derecho de autor y las implicancias que tiene el derecho de autor. Pero quedémonos con este concepto de copiar es robar y copiar es la génesis de la creación. Cuando usamos palabras o ideas de otra persona y no la mencionamos, estamos cometiendo un robo. Un robo que tiene un nombre propio, que es plagio. Plagio es presentar como propio un documento elaborado por otra persona, pero plagio también es copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo nuestro sin indicar quién es el autor de dichas ideas. Es importante que hagamos un uso responsable, ético y legal de la información que manejamos cuando elaboramos un trabajo académico y científico. No importa la extensión que tenga, sea una tesis de doctorado o una investigación breve, para un póster, no importa. Tenemos que incluir las referencias bibliográficas, tenemos que identificar las ideas y la información que hemos tomado de otros autores. Acuérdense del significado de la frase a hombros de gigantes. Recuerden que ya lo dijimos, el conocimiento no aparece por generación espontánea, se basa en investigaciones previas, entonces es fundamental que en nuestro trabajo académico, que en nuestro trabajo científico, digamos y explicitemos en quiénes nos basamos para hacer dicho trabajo. Si además el estilo de la cita se encuentra escrito de una manera muy particular, estandarizada o normalizada, cualquier persona que lea nuestro trabajo va a poder reconocer la fuente que utilizamos y va a poder localizar ese documento. Por eso es tan importante que nosotros incluyamos las citas normalizadas en nuestro trabajo académico o científico. ¿Qué elementos debemos incluir en la redacción de un trabajo científico o académico? 2 cosas. Primero, la cita bibliográfica dentro del cuerpo del texto. ¿Qué es la cita bibliográfica? Es la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, de la fuente.
Generalmente la referencia se escribe de forma breve, entre paréntesis, dentro del párrafo o añadida como una nota al pie, al final de la página o al final del capítulo o al final del documento, según el estilo bibliográfico que estemos empleando. La cita bibliográfica es como una marca en el texto que lo que nos está diciendo es que esa idea pertenece a otra persona y nosotros estamos identificando quién es ese autor. Las referencias bibliográficas, en cambio, son el conjunto detallado de todas las citas bibliográficas que nosotros utilizamos. En ese lugar es donde facilitamos a nuestros lectores que puedan remitirse a las fuentes documentales que nosotros utilizamos. Esta lista va a poder estar ordenada alfabéticamente o por orden de aparición, dependiendo del estilo bibliográfico que nosotros hayamos utilizado. ¿Y por qué es importante citar? Citar correctamente las fuentes que nosotros consultamos para elaborar nuestro trabajo nos permite, primero, reconocer el trabajo realizado por otros autores. Nos va a permitir también evitar el plagio y nos va a otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo, además de facilitar a cualquiera de nuestros lectores a localizar las fuentes de información que nosotros utilizamos. ¿Cuántas normas y estilos existen para las citas? Realmente existen muchísimas. Hay muchísimas formas diferentes, definidas, estandarizadas y utilizadas en diferentes ramas de la ciencia para redactar una cita y sus correspondientes referencias. Nuevamente, todas van a ser válidas y van a poder ser utilizadas dependiendo de la revista, del congreso o aquel lugar al que nosotros estamos enviando el artículo, o la universidad donde estamos presentando, por ejemplo, nuestra tesis. Yo les voy a comentar simplemente 4 que son las más utilizadas, por lo menos en la medicina. La primera es APA. La segunda es Vancouver. La tercera es EOS Press. Y la cuarta es Springer. ¿En qué varían? Bueno, por ejemplo, la norma APA dice que la cita que se escribe en el texto debe estar entre paréntesis, donde se va a escribir el apellido del autor, la coma, el año de publicación y se va a cerrar el paréntesis. En la lista de referencias bibliográficas que se encuentra al final va a ser alfabética y, por ejemplo, define que se incluyen hasta 7 autores. El resto se marca de otra manera, pero se pueden escribir uno a uno hasta 7 autores. El resto no se pueden incluir y se pone la denominación en latín et al. La segunda norma, dijimos, es Vancouver, que en el texto, fíjense cómo cambia, porque vamos a poner un número arábigo, entre paréntesis, donde la primer cita que escribamos tendrá el número 1 y así iremos aumentando el número, pero deben estar ordenadas de menor a mayor. La lista de referencias que vamos a colocar al final va a estar ya no ordenada alfabéticamente, sino por número, y solo se van a incluir hasta 6 autores. No voy a entrar en el detalle de cómo se escribe la revista o cuál es la abreviatura de la revista o el fascículo, el año, pero tengan en cuenta que existen también variables en ese sentido. Si va con itálica, si no va con itálica, si se escribe con todas las palabras o si se escribe resumido. EOS Press, por ejemplo, es similar a Vancouver, pero fíjense el detalle, en lugar de que el número de la cita en el texto, el número arábigo que va en la cita, esté entre paréntesis, en este caso va entre corchetes. Y Springer es similar a EOS Press. Es decir, las diferencias son sutiles entre los diferentes estilos existentes, pero son válidas y son diferentes estilos. Y cada estilo tendrá una particularidad que lo va a hacer de alguna manera único y diferente. Y son datos a tener en cuenta.
Bueno, muy bien. ¿Y qué estilo de cita tenemos que usar? En realidad, depende de cada caso, de cada publicación, de cada congreso, de cada revista, de cada universidad. Dentro de las instrucciones para el autor, vamos a encontrar las que hagan referencia a cómo redactar las citas y la bibliografía. Por eso es muy importante revisar los documentos que nos envían, porque ahí está definido el formato y los estilos que tenemos que utilizar para el material que estamos escribiendo. En muchos casos, tengan en cuenta que no cumplir con el formato significa el rechazo automático del trabajo. El trabajo se descarta inmediatamente sin importar el contenido. En los congresos y en las revistas generalmente ponen a disposición de los autores un archivo de Word con el formato de la escritura, que es una plantilla o un template por su nombre en inglés. Es muy útil realizar la escritura directamente en este archivo para asegurarnos que estamos cumpliendo el formato completo de presentación del artículo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo escribimos las citas? Las citas se pueden escribir, entre comillas, a mano. Podemos ver nosotros cuáles son las reglas para escribir esa cita y podemos nosotros tipear esas letras y escribir los corchetes y los números y si va con itálica o no va con itálica y el resumen y cómo se resume el nombre de la revista. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero no es lo más conveniente, porque en la actualidad existen muchos programas que nos vienen a facilitar la vida y nos permiten, además de manejar el formato de la cita y la bibliografía, mantener una colección de referencias a publicaciones de interés. Pasemos ahora a hablar de uno de estos programas. Les vamos a comentar el que nosotros utilizamos, que se llama Zotero. Es un gestor de referencias bibliográficas de código abierto. Tiene almacenamiento en la nube. Nos permite compartir nuestras colecciones con colegas. Asociado a nuestro navegador, nos va a permitir incorporar las citas de una manera fácil y rápida. Podemos insertar las citas en Word, en LibreOffice e incluso en Google Docs. Es multiplataforma, funciona en Windows, en Mac y en Linux. Maneja más de 10.000 estilos de citación diferentes. ¿Ya dijimos que era de código abierto? ¿Hace falta decir algo más? Sí. www.zotero.org www.zotero.org. Hablemos ahora de la pantalla principal del programa Zotero, es decir, de Zotero Standalone. La pantalla se encuentra dividida en 3 sectores. El área izquierda, que se llama Mi Biblioteca. 15. Mariano, ¿cómo hago para ver el disco rígido? Entrá a mi PC. Pero vos estás en Belgrano. Yo estoy en Almagro. No, Abu. Yo tengo mi PC en mi PC. Vos tenés mi PC en tu PC. Todos tenemos mi PC. Es la PC de Aide. No es la PC de Mariano. ¿Vos estás bien, querido? No, por eso, no mi biblioteca mía de mí, sino mi biblioteca de ustedes. Mi de ustedes. En el centro, el listado de los registros de esa biblioteca y a la derecha, el área de visualización de la información del registro que hayamos seleccionado. En el sector izquierdo, lo que vamos a ver es toda nuestra biblioteca organizada en colecciones. ¿Qué son las colecciones? Bueno, ese grupo de documentos o de recursos que tendrá un nombre, que tendrá un título y será nuestra colección. Podremos organizarla por proyecto, por investigación, por trabajo científico. Podemos crear tantas colecciones e incluso subcolecciones como realmente necesitemos. Además de las colecciones, también lo que podemos ver son las etiquetas,
los elementos duplicados, los elementos que no están archivados y la papelera con las referencias eliminadas. ¿Qué vamos a poder hacer en este sector? Desde los iconos superiores vamos a poder crear nuevas colecciones o nuevas bibliotecas. Con las nuevas bibliotecas podremos crear bibliotecas grupales o compartidas también. Estas opciones también las vamos a tener disponibles si hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la biblioteca o sobre alguna colección en particular. Las opciones van a ser, por supuesto, diferentes y se van a corresponder con el objeto que hayamos seleccionado. En el sector central dijimos que vamos a encontrar la lista de referencias bibliográficas de la colección que hayamos seleccionado. La información que se ve de manera predeterminada es título, autor o creador de la referencia y si posee o no archivos adjuntos. Si prestan atención a la iconografía, van a poder distinguir en las referencias aquellas que son publicaciones de revista, que son libros, que son tesis, que son PDF, etc. ¿Qué podemos hacer en este sector? En la parte superior hay un par de iconos que nos van a permitir, el primero, crear un registro. Esto nos va a permitir escribir nosotros manualmente e ingresar una referencia a nuestra biblioteca. Para eso tenemos que seguir una serie de pasos que son elegir el tipo de cita primero y después completar los campos correspondientes de acuerdo al tipo de cita seleccionado. También podemos ingresar un registro por el ISBN, por el DOI o por el PubMed ID, datos que vimos ya en podcast anteriores. Los iconos a continuación nos van a permitir crear una nota para adjuntar información a esa referencia. El último icono, la lupa, nos va a permitir hacer una búsqueda avanzada de una cita dentro de nuestra biblioteca. Existe un icono más, alejado de los que comentábamos previamente, que es una flecha verde hacia la derecha. Lo que vamos a poder hacer es localizar la cita en Internet. Para ello, debemos tener seleccionado alguno de los elementos de nuestra biblioteca. Es posible personalizar la información que vemos en este sector. Si bien con la visualización que viene de fábrica, esta visualización predeterminada puede ser suficiente o en general es suficiente, podemos, si quisiéramos, agregar información adicional. Por ejemplo, la editorial o cualquier dato que nos resulte de interés. Si seleccionamos un elemento de nuestra biblioteca, vamos a tener una serie de opciones disponibles con el botón derecho del mouse que por supuesto van a depender del tipo de elemento seleccionado. Si el elemento seleccionado es el artículo de una revista, tendremos la opción de buscar el PDF en Internet, opción que no va a estar disponible si el elemento seleccionado es una tesis o un libro. Y por último, el sector derecho, donde encontraremos la descripción específica del elemento que hayamos seleccionado. ¿Qué vemos en este sector? Vemos 4 solapas. La solapa información, que si bien nos permite visualizar todo el contenido relacionado con el elemento seleccionado, tengan en cuenta que también es posible completarlo. Podemos seleccionar el campo a completar y escribimos directamente el contenido. La segunda solapa es la de notas. Podemos agregar, editar y visualizar información adicional asociada a ese elemento. Por ejemplo, podemos escribir el resumen, podemos copiar el resumen del artículo. La tercera solapa son las etiquetas. Zotero nos permite asignar palabras claves asociadas al elemento para que después sea más fácil la recuperación dentro de la biblioteca. Y por último, y también muy importante, es la solapa relacionado, que nos va a permitir establecer relaciones entre los elementos de nuestra biblioteca. Por ejemplo, por autor, por tema, etc. Una acción fundamental que tenemos que hacer en Zotero es crear o asociar nuestro usuario y contraseña. Esto nos va a permitir, como comentábamos al principio, entre todas las virtudes del programa, mantener nuestra biblioteca sincronizada con la nube y con cualquier dispositivo que nos permita instalar el programa y colocar nuestros datos. ¿Cómo hacemos?
Es muy sencillo. Vamos al menú Editar, buscamos la opción que dice Preferencias, nos va a abrir una ventana nueva y ahí seleccionamos la opción Sincronizar. Y desde allí podremos crear nuestro usuario y contraseña si es que no lo tenemos, o podemos escribir e ingresar nuestro usuario y contraseña si ya lo tuviéramos. ¿Necesitamos algo más para poder utilizar Zotero? Sí, necesitamos dos conectores o plugin que nos van a permitir relacionar Zotero con nuestro navegador y Zotero con nuestro procesador de texto. El primer plugin que vamos a necesitar es el conector para el navegador. Por suerte, Zotero tiene conectores con los principales navegadores que existen: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. ¿Internet Explorer no está? No, ya está. Internet Explorer no lo usa nadie. Si alguien utiliza en el año 2020 Internet Explorer para navegar, les recomendamos fuertemente cambiar por alguno de los nombrados previamente. La diferencia es muy grande. Y el segundo conector que vamos a necesitar es para el procesador de textos. Zotero suele instalar automáticamente el conector para Word y para LibreOffice, pero si necesitáramos reinstalarlo por algún motivo, nuevamente vamos al menú Editar, seleccionamos la opción Preferencias, como habíamos hecho para colocar nuestro usuario y contraseña, salvo que ahora iremos a la solapa Citar y ahí a Procesadores de texto. Simplemente con hacer clic en el botón Instalar complemento en Microsoft Word, Zotero hace su trabajo. Lo importante es que Microsoft Word no esté abierto en el momento en el que Zotero intenta instalar este plugin o conector. ¿Dónde encontramos los conectores? Están todos en la página de Zotero en el sector de descargas. Tenemos Zotero instalado, instalamos el plugin para el navegador, instalamos el plugin para Word. ¿Cómo usamos Zotero? Para utilizar Zotero necesitamos seguir 4 pasos. Primero, navegar por internet para recopilar las fuentes. ¿Vamos a tener que ingresar manualmente los registros uno por uno? No, para nada. Zotero nos va a permitir incorporarlos directamente mientras hacemos nuestras búsquedas cuando navegamos por internet. Desde Google, desde PubMed, desde cualquier otro buscador, desde los libros de Google, desde Amazon, desde cualquiera de estos lugares es posible enviar las citas a nuestra biblioteca. Van a ver que durante el proceso de búsqueda, Zotero automáticamente va a detectar el tipo de elemento que esté en la pestaña del navegador. Y vamos a ver que el icono de Zotero cambia de acuerdo a si lo que estamos viendo es un artículo científico, es un libro, etc. El segundo paso, entonces, va a ser colocar las citas en nuestro artículo científico utilizando, por ejemplo, Microsoft Word. Para ello, lo que vamos a hacer es escribir nuestro trabajo científico y en el lugar donde va a ir la cita, vamos a los botones de Zotero dentro de Microsoft Word y presionamos Add Edit Citation para que aparezca el buscador de citas. Una vez que aparece el buscador de citas, la podemos buscar por el título, por parte del título, por el nombre del autor o inclusive por alguna de las etiquetas que le asociamos a esa referencia. Y Zotero nos va a mostrar todos los elementos que coincidan con el criterio de búsqueda que hayamos utilizado. Tengan en cuenta que podemos colocar en ese buscador tantas citas como sea necesario para el texto. Es decir, si ese párrafo se refiere a 4 artículos científicos, podemos en el buscador escribir las palabras claves del primer artículo científico para que Zotero lo reconozca, del segundo artículo científico para que lo reconozca, del tercero y del cuarto. Y recién ahí incorporamos la cita a Word, una vez que tengamos las 4 referencias, las 4 citas correctamente buscadas y encontradas. El paso número 3 será colocar toda la bibliografía. Una vez que hayamos escrito todas las citas, ahora en el paso 3 colocaremos toda la bibliografía en Microsoft Word. Lo que vamos a hacer es ir a la parte del documento donde corresponde incorporar las citas
y buscamos el botón de Zotero que dice Add Edit Bibliography. Y simplemente con ese botón estamos incorporando todas las citas a nuestro documento. Habíamos hablado de que alguno de los estilos de cita requería que las citas estuvieran en orden. ¿Qué pasa si tengo que agregar una nueva cita entre la 2 y la 3? ¿Tengo que correr todos los números a mano? No, no hace falta. Una vez que ustedes incorporen una cita en el medio de dos citas existentes, Zotero automáticamente actualiza los números de toda la bibliografía. No hace falta que nosotros hagamos nada. Y el último paso que tenemos que hacer con Zotero, una vez que buscamos las citas en internet y las incorporamos a nuestra biblioteca, una vez que escribimos la cita en el lugar donde corresponde en el trabajo y colocamos la bibliografía toda junta al final, lo que nos queda es adaptar el estilo de las citas y de la bibliografía al requerido para esa presentación. Lo que vamos a hacer es nuevamente ir a las opciones de Zotero dentro de Word, buscar el icono que dice Documents Preferences y vamos a ver que aparece una ventana que nos va a permitir seleccionar el estilo para ese documento. Una vez seleccionado el estilo, Zotero va a modificar el texto, el formato del texto, para adaptarlo al seleccionado. Un detalle importante es, para que todo esto funcione, si bien lo están trabajando desde Word, si bien las citas la están insertando en Word, la bibliografía la están insertando en Word y el estilo de las referencias lo están seleccionando desde Word, para que todo esto funcione en Word es fundamental que a la par tengamos abierto el programa Zotero. ¿Y qué pasa si Zotero no tiene el formato que necesitamos? No desesperen. Zotero tiene una base adicional de estilos bibliográficos que vamos a poder descargar de internet e incorporar a nuestra colección. El método más práctico es nuevamente desde las preferencias de Zotero, es decir, vamos al menú editar, seleccionamos la opción preferencias y ahí vamos al botón citar. Y van a ver la ventana donde están todas las citas. Si observan con atención, van a ver que hay un texto azul que dice obtener estilos adicionales. Si lo presionan, va a aparecer una nueva ventana con el buscador de estilos. Simplemente escriben el nombre del estilo que están buscando y ya está. Si quieren ver los distintos formatos de los estilos, basta compararse con el puntero del mouse sobre el nombre de cualquier estilo y van a tener una vista previa de cómo se van a ver las citas y las referencias en dicho formato. En este podcast nos quedó claro que si copiamos, robamos. Para no robar, para no cometer plagio, es fundamental citar las investigaciones que usamos como base para nuestro trabajo, para nuestro artículo científico. Hablamos de la necesidad de incorporar dos elementos en la redacción de nuestro trabajo científico. La cita bibliográfica, que es esa marca que dice de dónde tomamos la información, y las referencias bibliográficas, que son el conjunto de citas bibliográficas que utilizamos en nuestro trabajo. Entendimos que es importante citar para reconocer el trabajo realizado por otros autores, para evitar el plagio y para otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo. Hablamos también de la existencia de múltiples estilos para citar. Solamente nombramos 4, pero existen más de 10.000. Es muy importante que sepamos cuál es el que necesitamos para poder enviar nuestro trabajo, nuestra tesis, nuestra monografía a ese lugar a donde lo queremos mandar, a ese congreso, a esa revista, a esa universidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el no cumplimiento de estas reglas significa el descarte automático de nuestro trabajo. Y terminamos hablando de Zotero, este gestor bibliográfico que nos ayuda y nos facilita el trabajo de colocar las citas y las referencias. Hablamos de los 4 pasos para utilizar Zotero. Primero, navegar por internet para recopilar las fuentes. Segundo,
colocar las citas en nuestro documento escrito, por ejemplo, en Microsoft Word. Tercero, colocar las referencias bibliográficas en ese mismo archivo. Y por último, en el paso número 4, darle el formato preciso y necesario de acuerdo a las reglas de presentación de nuestro trabajo. En el próximo podcast vamos a hablar de la relación médico-tics-paciente. ¿Qué es la relación médico-paciente? ¿Cuánto influye la tecnología en esa relación? ¿Es necesaria la tecnología en la consulta médica? ¿Qué es un e-paciente? ¿Qué es la consulta sin paredes? ¿Por qué no es conveniente interrumpir una consulta médica? ¿Es bueno que el paciente acceda a información biomédica? ¿Conviene que nosotros lo ayudemos o lo orientemos en su búsqueda? ¿Hay sitios confiables para que los pacientes consulten información? ¿Podemos recetar links? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.